Bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar a nuestro invitado, considerando que estamos en vivo, en directo, desde Estados Unidos, Dallas y Temuco City. Tenemos un desfase. Él es Rodrigo Vidal Mendoza, chileno de corazón, casado con Cecilia Araya. Tienen 3 hijos, es psicólogo, tiene un posgrado en psicología clínica, también diplomado en psicoterapia constructivista, coaching, etcétera. Pastor de una iglesia en Concepción. Estuvimos muchas veces ahí con él. También nos tomamos buenos cafecitos con Rodrigo. Él me escuchaba, mentoreaba, aconsejaba. Y hoy día, después de varios años, un par de años, nos podemos encontrar aquí en este café entre amigos. Como siempre, estamos con nuestro café y vamos a conversar un poquito de lo que está pasando en su vida. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, bien. Es un gusto saludarte ahora por Facebook. Estamos bien. Ya llevamos un par de años con mi esposa y mis hijos acá en la ciudad donde estamos. Se llama Plano. Está a 15 minutos de Dallas. ¿Ya? Y estoy preparándome para entrar a una maestría en consejería bíblica, si Dios quiere. Entraría al Western Baptist Seminary el próximo semestre. ¿Ya? Eso, en una maestría en inglés, porque tengo la opción de hacerla en español, pero la de español no es en inglés. Sencillamente eso. Son los mismos ramos, pero la de español no te permite la visa F1 para permanecer con tu estatus de estudiante. ¿Ya? Pero la de inglés sí es posible. ¿Ya? Eso, aquí estamos en Estados Unidos y estuve un par de meses pastoreando una iglesia de manera subrogante, subrogando a un pastor a una iglesia que no tenía pastor durante 3 meses en una ciudad cercana que se llama Atenas en inglés, Athens, y una iglesia bautista. Y he estado congregándome con los hermanos bautistas acá en Dallas, ¿ya? Participando con ellos. ¿Me escuchas? Yeah. Sí. Rodrigo, bueno, tenemos desfase, por eso que te escucho y después veo, entonces, por favor, paciencia un poco con el desfase. Mira, no te preocupes del Facebook, porque el Facebook va a tener 20 segundos de desfase, de 20 a 30 segundos. Entonces, solo como monitoreando el Facebook de repente, pero no le prestes tanto atención, ¿ya? Eso. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hablar solamente por Zoom y no hago caso a Facebook. Ok. Perfecto, gracias, Rodrigo. Rodrigo, vamos al grano. Vamos al grano. Dijo el pollo. Como comprenderás, en nuestro país, como en muchos otros, hay una serie de reclamos que la gente está reclamando en las calles, por redes sociales, por tanta injusticia que está ocurriendo. Se está reclamando por el derecho de las personas, etcétera. Estas modificaciones de la Constitución, hay muchos reclamos respecto de la injusticia. Ahora,
Si hablamos de injusticia, no sé si viste el partido de Chile con Uruguay ayer, Ya no no nos cobraron quise, un penal, fue debo confesar, absolutamente injusto y perdimos por el último minuto. no vi el partido, Ya, bueno, confieso mi todo pecado. el VAR y todas las técnicas habidas y por haber del señor FIFA no resultaron, así que perdimos por una injusticia. Yo sé que últimamente has escrito muchas cosas respecto de la justicia de Dios, etcétera. ¿Qué me puedes decir de lo que está pasando con estos reclamos de justicia sociales? Eh, los reclamos, son valederos porque eh, los reclamos, pero las soluciones, a mi impresión, no son valederas las que están dando. Solamente están eternizando el problema y están haciendo que, alguno dirá, están dando más de lo mismo. Y más de lo mismo es darle más poder a los políticos que ya tienen poder y ahora le van a dar más poder. Entonces, lo único que van a hacer es, desde mi perspectiva, es aumentar el problema, porque están haciendo y tratando de solucionar el problema con la misma solución que han estado dándosela durante todo este tiempo, queriéndole dar más poder a las personas que echaron a perder aún más el sistema. ¿Ya? Eh, eh, entonces, desde mi perspectiva, la constituyente, la constitución y la nueva constitución no va a solucionar en nada los problemas de pensión que estamos teniendo hoy día en Chile. Hoy día. ¿Ya? No va a solucionar en nada los problemas de la educación, no va a solucionar en nada las crisis en general que hay, porque son los mismos personajes que han echado a perder el sistema, que están interviniendo en el sistema. Entonces, mientras no hay un cambio de corazón, lo único que va a hacerse es echarse a perder más. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es tu concepto de justicia? Porque aquí, si nosotros vemos de un... A ver, te quiero explicar algo. Cuando fue el estallido social, en octubre, no sé si recuerdas, muchas iglesias evangélicas, yo hice un pequeño estudio, hice un pequeño catastro, investigué con amigos, pastores, quise saber qué se estaba predicando en las iglesias ese domingo. Y resulta que me encuentro con conceptos todos bíblicos, por supuesto, todos bíblicos, y no voy a mencionar regiones en nuestro país para no entrar en conflicto, pero ciertas regiones del país recurrían a la escritura, recurrían al concepto de justicia, señalaban que el gobierno o el Estado o la gente, de acuerdo a la escritura, tenía que preocuparse por el desvalido, y citaban a los profetas mayores, etcétera, y por el huérfano, la viuda, el necesitado, que es bíblico, es correcto. Otro grupo de iglesias en otras regiones del país se predicaba que había que obedecer a las autoridades, someternos a ellas, como lo señala el apóstol Pablo. Ahora, todo esto es bíblico, pero cuál es nuestro sentido de justicia? Si vamos a la escritura, en Deuteronomio tenemos varios conceptos de justicia y de preocupación por el desvalido. Pero como psicólogo, como coach en muchos temas, ¿cómo entras tú ahí en este concepto? Mira, en, desde la abogacía, le he preguntado a varios abogados, he buscado en mucha información respecto a este tema, y nuestra cultura define la justicia como dar a cada uno lo que se merece. ¿Ya? Pero esa definición empieza en el primer siglo, o quizá unos años antes del nacimiento del Señor Jesús, aquí en la tierra, de Jesús aquí en la tierra.
pero el concepto de justicia viene de Génesis, ¿ya? Entonces, lo interesante es que dar a cada uno lo suyo no se corresponde a la definición de justicia que encontramos desde Génesis. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, lo que Claro, nos corresponde, no entra. ¿Ya? Ahora, en español hay un problema que no está en inglés. En español nosotros usamos la palabra justicia para hablar de justicia que es a favor y justicia que es en contra, ¿ya? Justicia que va a jugar a mi favor en una situación determinada y justicia que va a jugar en contra. Esa distinción hay que hacerla, justicia a favor, justicia en contra. En español hay una palabra que no se utiliza mucho y que es la palabra rectitud. ¿Por qué la menciono? Porque en inglés hace la distinción entre rectitud y justicia. Rectitud en inglés es righteousness, ¿ya? Completamente recto, lleno de una sola línea, diríamos, íntegro. Righteousness, que correspondería a nuestro español rectitud, y justice, que correspondería a básicamente un juicio que está en proceso de. Entonces, righteousness y justice, los gringos, los angloparlantes, lo entienden perfectamente la diferencia. Pero en nuestro español, justicia, te voy a llevar a la justicia, lo entendemos con que eso va a ser un acto negativo en contra nuestro. Pero eso no está en la escritura. Cuando tú encuentras la palabra justicia en la escritura y la ves, cuál es el original, en el griego es la palabra dikaiosune, ¿ya? En hebreo es la palabra sedaká, ¿ya? Tengo la palabra sedaká en hebreo, la palabra dikaiosune en griego, y que se traduce al inglés como righteousness, y al español debió haberse traducida como rectitud. Entonces, desde mi perspectiva, siguiendo en este sentido a Piper, ¿ya? ¿Qué es righteousness? Righteousness o rectitud o justicia a favor, Piper lo define como el compromiso inquebrantable por parte de Dios en este caso, de cumplir el propósito que Él desea, que es para su gloria, por amor de su nombre. ¿Ya? Fíjate, el compromiso inquebrantable que ha establecido su palabra para cumplir lo que desea, por amor de su nombre, para su gloria. Yo modifico esa definición y digo, y después te explico por qué la modifico. Yo entiendo la justicia que aparece en la Escritura como fidelidad de Dios a sus promesas. Por amor de su nombre, aquí tomo Piper, por amor de su nombre, para su gloria. Ahora, ¿por qué tomo fidelidad de Dios a sus promesas? Porque hay un autor que se llama N.T. Wright, que habla sobre, tiene un librito, bueno, tiene muchos libros, él escribe mucho, pero sí, particularmente un libro que es La Nueva Perspectiva de Pablo. Y él define la justicia como fidelidad al pacto. ¿Ya? No estoy de acuerdo mucho con esa definición porque lo previo al pacto es lo que Dios ha dicho. Entonces, previo al pacto es la palabra. Entonces, justicia, para mí, en las Escrituras, es fidelidad a la palabra. Y Wright habla sobre que, y efectivamente es así, que la palabra justicia o rectitud o dikaiosune tradujo la palabra emet, y la palabra hebrea emet significa fidelidad. Es decir, en la versión 70 del griego, es decir, los hebreos que tradujeron desde el hebreo al griego utilizaron en 12 ocasiones la palabra fidelidad para traducir
justicia. ¿Ya? Fíjate, ¿por qué? Porque finalmente justicia o rectitud en la Biblia es fidelidad a lo que Dios ha dicho. Romanos 1:17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, en la resurrección de Cristo de entre los muertos, se ha revelado la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes cuando crees en la resurrección de Cristo, en la muerte por tus pecados, en la resurrección de Jesús victorioso, cuando tú crees en aquello, Dios te reviste de su justicia. ¿Eso qué quiere decir? Te reviste de su fidelidad a sus promesas. Las promesas de Dios son tuyas por la fe. Entonces, fíjate, lo que llaman justicia social, en realidad, aquí voy a ponerme un poco Póngase nomás, porque esa es la idea, que abramos debate, que conversemos, que los hermanos estén atentos. Fíjate lo que voy a decir, y tengo que explicarlo después. Cuando tú a través de los impuestos quieres lograr justicia social, es una prostitución de la justicia. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí, porque la obligatoriedad de la ayuda no es contada como justicia en la Biblia. ¿Ya? Es el ejercicio del corazón del que da por creer a lo que Dios dice, lo que es contado por justicia. Puedo hacer un paréntesis ahí. Disculpa, puedo hacer un paréntesis ahí porque está interesante esto. En Deuteronomio 24 hay una situación, un hecho que señala que para los agricultores que recogían o cosechaban, estoy pensando en Deuteronomio 24, 17, para los hermanos que están atentos, debían dejar caer gavilla, debían dejar parte del trigo para que los pobres pudieran entrar a recoger. Eso era parte de la justicia o de la benignidad, no sé qué concepto usar, del Señor, estaba estipulado. Sí. Estaba estipulado. Lo interesante de lo que está citando es que la palabra, acuérdate, la línea es la fidelidad de Dios, ¿ya? La fidelidad de Dios. A un lado está la fidelidad de Dios a su palabra. Y la fidelidad de Dios a su palabra yo la he definido justicia, rectitud, righteousness, dika iusune. Pero al otro lado de esa misma línea, de la línea de la fidelidad, está el amor. Y entonces tengo la fidelidad de Dios a su palabra, que es la justicia de Dios, pero también tengo la fidelidad de Dios a su amor, que es la misericordia. Y las tres caminan juntas. Cuando una se mueve, la otra también se mueve. Correcto. ¿Ya? No van separados. ¿Ya? Y entonces estoy definiendo tanto la justicia como la misericordia desde la fidelidad. Ahora, lo interesante ahí de Deuteronomio, me gustaría leer la cita en realidad. Dámela de nuevo. 24:17. Lo interesante de Deuteronomio 24:17 es que no trata al dueño del terreno como aquel que recoge todo y después los pobres van donde es el dueño del terreno, porque lo recogió todo. ¿Ya? No, el dueño del terreno, si es que la gente está recogiendo, los empleados están recogiendo y cosechando, el texto en cuestión plantea de que no recojas todo, porque estos son para los pobres, pero no lo recojas todo. E inclusive los bordes del campo no tienes que recogerlo, porque son para los pobres. Pero aquí algo interesante, los pobres no pueden ir con
el cuchillo que se corta, tiene que recogerlos con sus manos, ¿ya? Inclusive la Biblia plantea que si hay uvas, en un parrón, las parras, ¿ya? Los pobres pueden comer todo lo que quieran de las parras, todo lo que le alcance con las manos, pero Sí, no pueden pasarle cuchillo, ¿ya? Entonces, lo mismo el árbol frutal. El pobre podía entrar a las frutas, pero no podía tomarlas con cuchillo. Cuando los discípulos están comiendo el trigo, lo están haciendo con sus manos y se lo están comiendo, lo están haciendo con sus manos, ¿ya? Y la crítica que los fariseos le hacen al Señor Jesús le dice, ¿por qué están haciéndolo en sábado? Pero no le está diciendo por qué están metiéndose en un campo ajeno. ¿Por qué? Porque los discípulos caían en la categoría, por lo menos en ese momento, de pobres. Entonces, fíjate, no es una victimización del pobre, es una sociedad en la cual a los pobres se les da el espacio, la que describe el Antiguo Testamento, en el cual recogen su comida, trabajan, ¿ya? Y por eso Pablo después diría, el que no trabaje, no coma. Porque inclusive era un principio del Antiguo Testamento. No es que vamos a estos hombres ricos y como derecho que tenemos, le pedimos de vuelta a través de impuestos o a través de donaciones o a través de cualquier cosa lo que, comillas, nos corresponde. No es eso, no existe eso en la Escritura. Entonces, vuelvo al concepto de justicia social, es una prostitución del concepto bíblico de justicia, ¿ya? Eso puede sonar fuerte, pero es así, ¿ya? Es así. Ahora, nosotros también tenemos que asumir que como iglesia, los que tienen la práctica del diezmo, el diezmo era para la viuda, para el huérfano, para el levita para el extranjero. y para el extranjero, ¿ya? Pero fíjate, después de 3 años de eso, de dar el diezmo, al cuarto año, la gente tenía que juntar su diezmo e irse de vacaciones a Jerusalén, ¿ya? Y gastarlos entre la gente de su pueblo. Entonces, si yo gasto entre la gente de mi pueblo mi diezmo, voy a un dentista cristiano, voy a un hotel de cristianos y una vez al año hago eso, por supuesto la economía de ese lugar, del grupo de cristianos, va a crecer, porque la economía crece cuando hay movimiento, no cuando hay estancamiento. ¿Ya? Vuelvo. Entonces, sí debemos ser misericordiosos unos con otros, sí debemos ayudarnos unos a otros, sí debemos mostrar fidelidad a la palabra del Señor y a su amor, sí debemos serlo, ¿ya? Pero como resultado de que le creo a Dios, no como una actitud impositiva de parte del gobierno, sino porque yo ayudo porque el Señor me moviliza a ayudar, ¿ya? Yo lo hago. Entonces, pero si el gobierno quiere manejar la misericordia, no sirve. Hombres impíos hablando de justicia social, no sirve. Bueno, absolutamente, absolutamente. Ahora, con respecto a la definición, según Rodrigo Vidal, que me gusta, tú sabes que hemos conversado en Concepción muchas veces esto, y me gusta esa definición de que Dios es fiel a su palabra, o fidelidad de Dios a su palabra, y por otra parte la fidelidad de Dios hacia, expresado en el amor y la misericordia. Suena bíblico, suena bien, suena coherente. Ahora,
Lo malo es que hoy día, tomando una frase que tú me mencionabas, este señor Keller, dice, los justos están dispuestos a ponerse en desventaja, y estamos hablando de lo bíblico quizá, para beneficiar a la comunidad. Es decir, como tú dices, yo no diría diezmo, yo diría la décima parte para poder contextualizarlo un poco más bíblico, la décima parte, no era solamente el dinero pecuniario, sino era la décima parte de la cosecha anual, o en algunos casos dos cosechas en el año, la décima parte de los animales, etcétera. Pero estaban dispuestos, como tú dices, y debería ser un ideal muy lindo, y gastar o ponerse en desventaja para beneficiar a la comunidad. Pero por otra parte, lo que estamos viendo hoy día es que los malvados están dispuestos a perjudicar a la comunidad para beneficiarse a sí mismos. Y hablando de palabras fuertes, Margaret Thatcher, la dama de hierro, en una oportunidad dice, el socialismo y el comunismo funcionan cuando el capitalismo funciona. O sea, el socialismo y el comunismo funciona con el dinero del capitalista, del capitalismo. Entonces es como estar pidiendo, como siempre, aquí en Chile, tú sabes, están pidiendo el impuesto a los más ricos. Yo no estoy defendiendo al rico, yo no soy rico, al contrario. Ni siquiera hoy día soy de clase media. Hoy día soy pobre, de acuerdo a las definiciones que hay hoy día. Porque aquí hay clase media alta, clase media baja, clase media media, pero no. Hoy día hay ricos y pobres. Eso es la verdad en Chile. Pero, sin embargo, están pidiendo los que no hacen nada impuestos a los más ricos que se pongan, pero eso es injusto. Por eso estamos hablando de la justicia, habría que definirla o mirarla desde el punto de vista de quien la recibe y de quien la otorga igual. Y la palabra del Señor es un buen parámetro para nivelar estos conceptos. Yo, dentro de todas las cosas que hemos vivido con mi esposa, hace 10 años se nos quemó nuestra empresa, si tú recuerdas. Quedamos sin nada. Bueno, quedamos con un equipo pequeño. Y recuerdo un hermano de mi esposa que le regaló dinero, ¿ya? Le regaló en aquel entonces 10 millones de pesos, ¿ya? Ahora, el hermano no tenía problemas para regalar esos días y él podía regalar 20, 30 o hasta 50 y no le iba a afectar, ¿ya? Pero en mi corazón yo pensé, él lo quiso hacer, no lo, no lo manipulamos, no le dijimos tú puedes darnos más, no, él lo quiso hacer. Y mi actitud, y yo luché con eso en mi corazón, y mi actitud fue, Señor, yo te doy gracias porque esto viene de tu mano y lo usaste a él. Y por supuesto le agradecí al hermano de mi esposa. Ahora, cuando uno lucha con esas cosas, es que aparece la envidia del corazón de uno. ¿Por qué no me da más? ¿Ya? Pero si él decidió darme, él pudo haber decidido no darme y hubiera estado bien. Pero él quiso darme. Pero pudo haberme dado más. Pero ahí aparece mi pecado. Aparece mi envidia, aparece mi pobrecito yo, que no me están ayudando como debieran, aparecen toda una serie de cuestiones emocionales detrás. Entonces, la ayuda que yo recibo, yo debo recibirla agradecidamente, como viniendo del Señor. Si no recibo esa ayuda, entonces el camino es otro. Y he de vivir entonces agradecidamente. Ahora, y aquí quizás me voy a distanciar un poco de algo. Fíjate lo que voy a decir, puede sonar estúpido. No importa si es socialista el gobierno o el sistema de gobierno. No importa inclusive si es comunista.
Y algún hermano va a decir, pero ¿cómo está diciendo eso? No importa. No importa si es de derecha o capitalista, no importa. Lo que pasa es que todos estos sistemas reflejan el corazón de falta de misericordia y de justicia, pero la bíblica, del anhelo de cumplir lo que Dios dice en su palabra, de ser misericordiosos unos con otros y actuar hablando verdad el uno con el otro, no queriéndose aprovechar del otro. Y en ambos sistemas, sea desde el sector izquierda, izquierda extrema, a derecha, derecha extrema, la ausencia de misericordia se hace presente. ¿Ya? Está claro decir que en un país comunista, tú tienes Venezuela y Cuba, tú ves lo que pasa. ¿Ya? Y tú ves un país capitalista, tú sabes que acá he ayudado a 2 o 3 personas que han quedado detenido su auto, ¿ya? Porque no tenían benzina, porque se murió su batería, pero nadie paraba a ayudarles. ¿Ya? Entonces yo me paro y le digo, ¿necesita ayuda? ¿Ya? Sí, tengo este problema. Ok, ¿qué podemos hacer? Necesito unos cables para cargar la batería. Ok, voy a ir a mi casa, estoy a 5 minutos de la casa y vengo con ese cable y cargamos la batería. ¿Necesita ayuda otra señora? Es que me quedé sin benzina. Ok, no se preocupe, voy a ir a mi casa, voy a buscar ¿Un bidón? un bidón y voy a ir a la bencinera y voy a echarle benzina a su auto. ¿Ya? Y me quedan mirando. ¿Por qué? Porque en un país capitalista esto no puede pasar porque los norteamericanos tienen seguro para todo. Entonces todo el trato se vuelve impersonal. Todo el trato. Y entonces están muy acompañados pero solos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se refleja en el trato diario la falta de misericordia de unos con otros. No hay falta de recursos económicos, todos lo tienen. Pero en todos los sistemas políticos, sea de izquierda a derecha, la falta de misericordia se hace presente. Y cuando digo la falta de misericordia no se hace presente, está ausente, vamos a tener serios problemas. No importa si es una monarquía o no importa si es una democracia, porque voy a quererme aprovechar del otro, sea de izquierda o derecha. Ahora, tú me dices, humanamente hablando, sin considerar a Dios, lo menos malo son las posiciones de derecha, ¿ya? Sin considerar a Dios. Pero hay otro tipo de esclavitud. ¿En qué? En que no necesito a Dios. ¿Ya? En que al final yo soy mi Dios. Pero vuelvo al tema. La falta de misericordia unos con otros, la falta de integridad, la falta de justicia, la palabra empeñada, la palabra dicha, que no vale, eso es un serio problema. Ahora, las cosas buenas de acá. Yo he dejado mi bolsa, se me ha olvidado la bolsa del supermercado. ¿Ya? La dejé en el supermercado. Media hora en el supermercado. ¿Qué crees que pasó? Voy Ahí al estaba. supermercado, estaba ahí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en Chile? Muy posiblemente no está. ¿Ya? Eh, entonces, en la medida que una sociedad prime la falta de misericordia, la falta de justicia, la falta de fidelidad, eso se va a plasmar en toda la sociedad como si fuera, aquí me voy a poner medio pentecostal, como si fuera un espíritu diabólico que domina a toda la sociedad. ¿Ya? Ahora, debo decir algo sobre el diezmo, sí. El diezmo era de 4 cosas en el Antiguo Testamento. Era de los animales que pastan, era de los granos, era del vino y del aceite. ¿Ya? De eso se daba el diezmo. Y cada una de estas cosas es Cristo. Así es. El diezmo es figura y símbolo de Cristo. Es el animal que pasta, que fue inmolado. ¿Ya? Es el grano de trigo que muere. Su sangre fue derramada. Y interesante que cuando estaba en el Monte de los Olivos,
había una prensa de aceite en el lugar. ¿Ya? Lo interesante es que todo el diezmo habla de Cristo, es Cristo. Y lo voy a decir de esta manera, el diezmo de Dios fue Cristo y el diezmo fue entregado entero. Se entregó entero por parte de Dios. Ahora, lo interesante también es que ahora nosotros, tú y yo, somos el diezmo de Dios. ¿Ya? No es que el 10% de mis finanzas sea de Dios, todo es de Dios, porque yo soy el diezmo, tú eres el diezmo. ¿Ya? Y entonces, ya sea que venga o no venga, yo sigo siendo el diezmo. Y todo lo que tengo le pertenece a Él. Y lo que ofrendo es de lo que Él me ha dado. ¿Ya? Y cuando nos olvidamos que nosotros somos el diezmo y que debemos de vivir siendo el diezmo de Dios, nos perdemos igual. ¿Ya? Ser misericordiosos unos con otros, ser fieles a la palabra, vivir con rectitud, es la clave de toda sociedad. ¿Ya? Bueno, aquí hay muchos principios bíblicos, hay muchos principios. Si nosotros entendiéramos que todo es de Dios, nosotros, no sé si él recuerda, en el IMT en Concepción hacíamos un ramo que se llama finanzas bíblicas o levantamiento de finanzas de la manera bíblica. No era teología de la prosperidad, era finanzas bíblicas. Y la finanza bíblica es solo Biblia, solo Biblia. Entonces ahí señalamos todavía que todo es de Dios, absolutamente todo es de Dios. Por eso que esa teología de la prosperidad no es bíblica, porque tú no puedes entregar algo pactando algo que no tienes. Entonces, tu carro, tu auto, la casa, la vida, todo es de Dios. Ahí eso pertenece al Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos meros administradores de los bienes que Dios nos entrega. Si a ti te confía 100 y a mí me confía 20, bueno, tenemos que ser buenos administradores de esa dote. Bueno, hay parábolas al respecto que te da el Señor para que tú la administres. Entonces, hablando de esta justicia, claro, si lo vemos ahí funciona, porque el Señor te entrega algo, la cosecha, un fondo, un campo, una hacienda, una hectárea, para que tú vivas de ella, de él, y como tú bien dices, está la norma de no cortar, qué sé yo, pero también dentro de todo eso estaba preocupado por el desvalido, por el pobre. Hay figuras y hay usos tan bonitos como Boaz y Ruth, la moabita, que estaba en esa práctica, justamente esa era la práctica, y si leemos el relato, la dejaban que entrara después de la faena a recoger esas gavillas que quedaban. Entonces, había justicia social. El tema es que cuando nos abanderamos con esos conceptos de justicia social, yo veo justicia social y me voy a la teología de la liberación, a la teología de la pobreza, del año 1940, de Centroamérica, cuando mis amigos de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala me decían que los sacerdotes católicos luchaban por la pobreza, la injusticia social, se me viene inmediatamente a esos regímenes, por una parte de autoritarismo y ausencia de misericordia, ausencia de justicia. Pero hoy día esos lenguajes están cambiando tanto que ya se pierde, como tú dices, el sentido original de la etimología, el de Kaiosune o el Sedaka, y se pierde ya, se pierde. Entonces hoy día tomamos como bandera de lucha y también el pueblo evangélico cae en esta verbalización de conceptos equivocados. Entonces hoy día encontramos justicia para todo. Justicia. Ahora, las mujeres abortistas, ellas quieren justicia para poder elaborar abortos de manera libre, sin que nadie te lo imponga, porque y hay frase, el cuerpo es mío. Entonces, ¿cómo Satanás ha
tergiversado tanto los conceptos bíblicos, santos, por decirlo de alguna manera, y lo ha manipulado tanto hasta llegar como tú dices, a prostituirlo de una manera vergonzosa. Y eso está quedando en nuestras leyes hoy día. El, el aborto, eh, el aborto es malo. ¿Ya? Y como malo hay que despreciarlo. Me explico. Esto se lo leía a una socialista española, ¿no? ¿Ya? Creo que se llama El libro de las emociones. Ella decía que a lo malo no solamente hay que pensarlo como malo, sino que hay que aborrecerlo. Y me encantó esa frase. Pero ahora positivemos la frase. A lo bueno no solamente hay que pensarlo como bueno, sino hay que amarlo, procurarlo, perseguirlo. ¿Ya? Eso me encantó, me encantó. Y cuando, por ejemplo, si tú me dijeras, bueno, yo sé que no me lo vas a decir, pero si me lo dijera, yo pienso que el aborto es una opción para la mujer que decide abortar. Y yo le respeto esa opción. Y si esa fuera tu acotación, decir, bueno, yo respeto ese pensamiento que permite que la mujer aborte. Yo digo, no, 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 no se puede aceptar, porque es malo, ¿ya? Es malo, y es malo, y hay que aborrecerlo. El otro día tuve una reunión con con mis hijos, estaban mis 3 hijos sentados ahí y les decía, hijo, yo sé que ustedes son ahora adolescentes, y yo sé que ustedes pueden tomar malas decisiones y llegar a tener relaciones sexuales. Y mi hija podría ser abusada o violada, o mi hijo podría, no es que le estoy dando permiso, sino que estoy asumiendo lo que sucede. ¿Ya? Yo les digo claramente que esto debe ser hasta después del matrimonio. ¿Ya? Pero si sucede que mi hija o uno de mis hijos deja embarazada su novia o su polola si tuviera, o mi hija si tuviera, queda embarazada, o inclusive si fuera un embarazo como resultado de una violación, yo le dije, no, a mis 3 hijos, no quiero que ninguno de mis nietos sea abortado, porque es carne de mi carne, es mi generación siguiente. ¿Ya? Y no importa cómo venga ese niño, ni cómo fue el resultado de aquello, yo lo amaré. ¿Ya? Lloraré al comienzo, sí, pero lo amaré profundamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en general con las personas que abortan? Algunas personas borran de su cabeza, pero el cuerpo no sabe de abortos. El cuerpo lo recuerda. Es en el cuerpo entero, no solamente en el cerebro, es en todo el cuerpo que guardamos las pérdidas, aunque no sepamos que tuvimos una pérdida. Cuando tú pierdes a tu padre, tu madre, o tu abuela, o a un ser amado, la sensación física es que falta algo en tu cuerpo. Bueno, lo mismo pasa con el aborto. La sensación física de la mujer que aborta es que falta algo y no sabe qué. Y puede ser que lo borre, pero el cuerpo sigue recordando. Alguien diría como proceso inconsciente. Yo diría cosas que son del cuerpo, que no recordamos, pero está ahí el dolor. ¿Ya? Y lamentablemente cuando la mujer aborta, la generación siguiente, y la siguiente, y la siguiente, pasa a ser del sistema familiar
se inserta en la familia y en la generación siguiente las posibilidades del aborto. ¿Qué estoy diciendo? Una madre que abortó muy posiblemente va a tener una hija que opte por el aborto, aunque la madre nunca le dijo a la hija que abortó. ¿Me comprende lo que digo? Por supuesto, es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. Estaba pensando o sea, es fuerte, es una verdad, es fuerte, y te encuentro razón. Estaba pensando en un amigo nuestro, misionero, un loco amigo nuestro, que no voy a mencionar mejor el nombre, él nos señala con respecto a la justicia, al perdón y a la misericordia. Por ejemplo, y está pasando en Estados Unidos muy seguido, y aquí en Chile igual, que alguien asesina a alguien. Nosotros que somos papás asesinan a nuestros hijos o violan a nuestros hijos. Y lo asesinan, y lo encuentran infragante y lo llevan a la justicia. La pregunta que le hacían y nos hacen, porque también me la han hecho, ¿cómo actúa un cristiano ahí? ¿Tiene que llevarlo a la justicia? Punto uno. Eso ya hoy día ya se ha subsanado un poco y hoy día decimos que sí, hay que llevarlo a la justicia. Porque antes decían, no, Dios lo va a perdonar. Ya, se lleva a la justicia. Pero el dolor de papá, el dolor de mamá, ¿cómo reaccionamos frente al asesino que está al frente nuestro? Entonces, este amigo decía, si el juez me diera la oportunidad de decir unas palabras, yo diría al asesino de mi hijo o al violador, llámale como quiera, yo te perdono. La palabra del Señor, la Biblia, me enseña a perdonar. Con el dolor de mi corazón, yo perdono lo que tú has hecho a mi hijo o a mi hija. Me duele mucho, pero con todo lo cristiano que soy, yo te perdono. Y luego se dirige al juez. Sin embargo, Usía, yo quiero que dentro de la legalidad de nuestro país se haga justicia. Que él reciba toda la pena que la ley le va a señalar. Cadena perpetua, 10 años, 20 años. Yo no estoy deseándole mal, yo no lo estoy maldiciendo. Estoy como cristiano perdonando porque hay una cuestión de sanidad en mi corazón, pero por otra parte yo quiero que se haga justicia. Yo quiero que Mira, ese señor reciba los 20, 30, 50 años. la, el, el, a ver, bíblicamente, la justicia siempre es a favor, nunca en contra. ¿Ya? Entonces, tú puedes decir, yo quiero que él sea condenado, y el juez está mostrando justicia hacia la víctima. ¿Ya? Nótese, está mostrando justicia hacia la víctima. La justicia siempre es a favor en la Biblia. Nunca se usa la palabra justicia para condenar. Aunque la condena es justa, es diferente a decir que la justicia es condena. La justicia no condena, eso estoy diciendo. Okay. En la Biblia la justicia no condena. La justicia en la Biblia siempre restaura. Eso es como un lineamiento. La palabra para justicia es tikaiosune y siempre es a favor. Y para que tú lo entiendas así, justicia es sinónimo, no homónimo, sino sinónimo de misericordia. Entonces, cuando utilizas la palabra desde la perspectiva bíblica, justicia tienes que pensarla misericordia. ¿Ya? Entonces, cuando el juez condena a este tipo, le muestra justicia a la víctima. Pero el victimario, el violador, el asesino, recibe la condena, que es otra palabra. ¿Ya? En griego es la palabra dike, de donde viene dicotomía. ¿Ya?
y se habla sobre que sería, en el griego, sería la línea del horizonte que divide lo que es parte de los hombres y parte del cielo. La dique es la línea del horizonte, que en inglés sería skyline. Bueno, la dique es la que condena, pero la dika yosune siempre restaura. Y la dika yosune hay que entenderla de la misma medida que donde llega la misericordia, llega la dika yosune. Van juntas, porque son sinónimos. Eso es de perspectiva bíblica. Ahora, el asesino de mi hija. Yo voy a procurar, y aquí fíjate, actuar con justicia hacia él, y por ende voy a buscar la restauración de él. Pero eso no quita que el juez lo vaya a condenar. Entonces yo le podré decir, yo amaba a mi hija, pero yo amo a mi Dios, y porque Él me ha perdonado, yo decido perdonarte y trabajar en el perdón. Y si me permites, yo voy a estar visitándote. Y cuando tú necesites ayuda, yo voy a estar acá. ¿Ya? Porque voy a ser misericordioso como me gustaría que tú hubieras sido con mi hija. Yo voy a ser misericordioso contigo. Y voy a sacar el anhelo de venganza. Me va a costar, pero lo voy a hacer. Porque el perdón, y aquí nos complica un poco, es una actitud. ¿Ya? Y la actitud implica pensamientos, comportamientos y sentimientos y emociones. Entonces, el perdón puede llegar por cualquiera de estos tres lados y que tiene que completarse en los tres lados. En el comportamiento perdonador, ¿ya? En los pensamientos y la palabra perdonadora, y los sentimientos y emociones respecto al perdón. ¿Ya? A veces la gente no siente perdonar, pero sabe que ha de perdonar. Entonces ha de comportarse como si está perdonando. Y entonces empieza a crecer. Otras personas, yo utilizo una metáfora de un psicólogo del año 60 que dice que las personas son como la cebolla algunas, se pelan por capas. Otros son como un plátano, se pelan de inmediato. Y respecto al perdón es lo mismo. Algunas personas son como la cebolla, y es de a poco, y no hay que forzarlo, pero hay que pelarse. Otra, respecto al perdón, es como el plátano. Espero yo ser como el plátano. ¿Ya? Ahora, nosotros, y aquí algo interesante, es una contradicción ser cristiano y no perdonar. ¿Ya? Es una contradicción. Ser perdonado y no perdonar. Ser cristiano y no ser humilde. Ser cristiano y no ser misericordioso. Ser cristiano y no actuar en justicia. Es una contradicción. Ser cristiano y no ser fiel. Es una contradicción. Y si estamos en eso, hay que arrepentirse. Salir del camino. Volver a la senda. Clarísimo. Para repetir, comportamiento, el perdón conlleva comportamiento, palabras y sentimientos y emociones, dices tú. Sí, cuando comportamiento, porque es una actitud. Actitud. Y toda actitud implica pensamiento, y ahí cuando digo pensamiento incluyo lo que me digo y lo que digo. ¿Ya? Pensamiento. Comportamiento. Me voy a comportar perdonadoramente hacia la persona. Y sentimientos y emociones. ¿Ya? Ahora, y aquí es importante, en la palabra emoción significa, en la etimología de la palabra emoción, y en inglés uno lo puede notar, emotion, la etimología de la palabra emoción es movimiento, lo que te moviliza. Y de repente a nivel evangélico, escucho a personas decir, dejemos las emociones de lado,
y en realidad hay que ponerla, ¿ya? Y hay que saberlos usar, porque ser humano es ser un ser de emociones. Bueno, de hecho, he leído un par de autores por ahí este último tiempo donde señalan que la política global hoy día, en la política global, en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, esta emoción es lo que ha generado todo este disturbio, porque obviamente te ponen dos palabras ahí en la mente a través de redes sociales, de noticias, de lo que sea, fake news, como sea, pero te ponen dos o tres palabras, te llegan a la emoción y te generan un movimiento catastrófico. Puedo citar varios ejemplos, pero nosotros en Chile ya estamos viviendo eso. Hoy día, como te decía, este cuerpo es mío, o intolerante, y te ponen ciertos conceptos que te generan una serie de movimientos sociales. No me quiero meter a la política, pero estamos insertos en la política y nosotros nos estamos viendo. Voy a alejarme un poco, por ejemplo, lo vemos en televisión, en los matinales, viene un personaje, una artista, una actriz que estuvo en India, llega con la última mantra, que es boom en India, viene con los inciensos de colores que tienen significados espirituales, o viene con el, qué sé yo, y todo es, wow, qué maravilloso, que es hermoso, que es relajante, que es filosófico, pero viene un cristiano a señalar la verdad de las escrituras, no, eso es religión, eso hay que sacarlo. Entonces, hoy día nos estamos moviendo más que por convicciones, por hechos demostrados, por hechos científicos, por hechos históricos reales, nos estamos moviendo por emociones. No sé si me doy a entender. Hoy día, todos los moveres que están resurgiendo en Latinoamérica son movimientos. Y esos movimientos están basados en pura emoción. Vota por el rechazo, ¿por qué? Porque sí hay que votar. Ok, vota por el apruebo, ¿por qué? Porque sí hay que votar. ¿Por qué? Porque el rechazo es de derecha, el apruebo es de izquierda. Pero yo pongo cosas en mi Facebook, yo digo, yo me informo, yo sé lo que está pasando, y con hechos cuantitativos, con lectura de la Constitución, yo voto esto, que rechazo, entre paréntesis. Pero hoy día es solo emoción. Que los carabineros, aquí tiene otra palabra fea, que los carabineros aquí, o sea, que los militares acá, pero ¿quién compró? O sea, es una serie de emociones que estamos siendo manejadas. Y por supuesto, con tu definición de, de perdón, que es una actitud, por supuesto, o sea, podemos poner antagónicamente esto. Los comportamientos, las palabras, los pensamientos, los sentimientos, o sea, está, pero ahí, la falta de perdón está llevándonos a, no sé, a caos, a revolución, no sé cómo llamarlo. Acuérdate que dije dentro de las cosas que dije, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, la falta de misericordia de uno respecto a otro es el problema. ¿Ya? La falta de integridad, la falta de fidelidad. 440.000 personas falsearon sus declaraciones para conseguir el bono. Y de esos 440.000, 40.000 eran empleados de gobierno que no se han visto afectados por la pandemia de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque la falta de integridad, la falta de misericordia, ahora actuar desde la justicia entendida como la palabra del Señor enseña, ¿ya? El no de hacer de esto, vamos a tener estos otros problemas. Ahora, resalto esto.
eh, voy a parecer que te estoy contradiciendo, pero tú vas por el rechazo por emoción. ¿Ya? La emoción que te produce el ver tanta estupidez que habla. Aparece la pasión, pero ¿cómo estás diciendo eso? ¿Qué injusticia a ese carabinero? Mataron a dos, no sé si era uno o dos hermanos en esta cosa de los mapuches en el sur, un hermano. Lo balearon en la cara, ¿ya? Entonces, ¿cómo no voy a votar rechazo? Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Me indigna. Fíjate cómo lo estoy diciendo. Y entonces, mi decisión de votar rechazo es desde la emoción. Pero, y aquí hay que resaltar algo, ya sea mi emoción o mi pensamiento, debe ser sometido a la justicia de Dios, a la misericordia del Señor y a la fidelidad de Él. Por ejemplo, volvamos al tema del aborto. La cristianos, comillas, defendiendo el aborto, ¿ya? Personas diciendo, bueno, si ella quiere abortar, que ella aborte, si es su decisión, con tal que nosotros no lo hagamos. Pero ¿cómo están diciendo eso? Es que no me meto en esas situaciones, cada uno decide lo que hace. Y uno dice, pero ¿cómo? Es malo, ¿ya? Y viene la emoción. Y aquí vuelvo a decir, la emoción sometida al señorío de Cristo, esa es la que vale, ¿ya? La emoción sometida al señorío de Cristo, sometida a su palabra, sometida de nuevo a la justicia, misericordia y fidelidad, las tres palabritas juntas. El juicio que estoy haciendo contra, eh, por ejemplo, cualquier juicio que estoy haciendo contra alguien, ¿se ajusta a la palabra del Señor o no se ajusta? O no estoy considerando lo que el Señor dice. Eh, por ejemplo, decir del presidente Piñera, el presidente Piñera derechamente le mintió a los evangélicos. ¿Ya? O quisimos creerle que él iba a ponerse de nuestra parte respecto al matrimonio homosexual, respecto al aborto, y ya no me acuerdo qué otra cosa. Pero se dio vuelta la chaqueta. Entonces le podemos decir, usted mintió, señor presidente. Usted nos engañó. Usted se comportó como una zorra. Fíjate lo que dije. Se comportó como una zorra, pero no dije que es una zorra, ¿ya? Porque me refería al comportamiento. Al señor presidente Piñera, como la señora Bachelet, debo tratarla con respeto y con respeto debo decirle las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un príncipe de nuestro pueblo. Y al príncipe de nuestro pueblo, la Biblia dice que no lo debemos maldecir, ¿ya? Esos son principios como, ok, principios bíblicos respecto a cómo he de tratar aún al gobernante que no es de mi posición política. ¿Hay algunos comentarios? No mucho. Sí, sí, vamos a leer. Gracias por todo esto. Ya vamos a ir comentando algunos. Dice Hermin Pincheira, un amigo de Santiago. Dice, hace un tiempo una parlamentaria española postulaba que los hombres no son violadores, sino que el que viola es el violador. Y una mujer no era una asesina, sino el que mata es un asesino. Que no es un tema de género, sino más bien la falta de amor de Dios en el hombre para no encerrar a todos en el mismo saco. Bien acertado el comentario de Hermin. También Matías Benjamín te manda saludos. El Benja, Talpen Quintana.
también más arriba, cuando estabas hablando respecto de que la derecha era menos mala, nuestro amigo, no sé si te acuerdas de él, Miguel Aguilera, Ya que pastor dice en Miguel, no tengo a Miguel acá, no lo alcanzo a ver. ya, un amigo que también hemos conversado por este medio de Talcahuano, de la Iglesia Bautista de Talcahuano, hoy día está en Brasil nuevamente, dice, es como pregunta, y ahí te la ponen en la mesa, ¿es menos mala la derecha? Yo dije en términos humanos, ¿ya? Sin considerar a Dios. Ahora, como dije después, si todo pensamiento lo llevo al señorío de Cristo, todo sistema político se rebela contra el señorío de Cristo. Claro. Y termina la derecha usufructuando de la gente. Ahora, en términos humanos, ¿dónde se pasa hambre? ¿Ya? ¿Dónde la gente sale arrancando? Es más ¿Dónde? en los gobiernos de izquierda. Eso en términos humanos. Pero la raíz del problema, ya sea la izquierda o la derecha, es que ninguna se somete al señorío de Cristo. Y Claro. las dos son enemigas. Se establecen y se levantan como enemigas del Señor Jesucristo. Aunque nos soben la espalda, aunque nos digan que las cosas van a estar bien. Porque al final, cuando tú logras el progreso económico, tú terminas diciendo, no necesito a Dios. Claro. ¿No? Ahora, ojo, igual, porque también tenemos que ser justos. Eh, han habido gobiernos de derecha, como en España, que han sido horribles. Entonces, finalmente, no es un tema de derecha o izquierda. Bueno, esa posesión tiene una buena historia que la vamos a contar algún día, que no sé si fue en el Acuerdo de Versalles, no me acuerdo, que la gente más revolucionaria estaba en una asamblea, o la va a contar al tiro, estaba en una asamblea llegando a ciertos acuerdos, entonces la gente más flemática, más que gritaba y quería ir a las armas, estaba en un sector de la izquierda, del salón, y los más pacifistas, los más que querían dialogar, estaban sentados como en las alturas, como en la galería, a la derecha. Entonces ahí quedó la izquierda y la derecha. Dice por ahí un escritor, dice, se pudo haber llamado perfectamente los de la altura como los del valle, los de la montaña como los de la llanura, para señalar a la izquierda y derecha, que hoy día en el mundo ya no hay izquierda y derecha, en realidad hoy día está todo mezclado, es una cuestión que no se puede entender. Y para finalizar, Rodrigo, a ver, vamos a ver otras preguntas. Mi hermana Marisol de Puerto Natales, cuando estabas hablando de los abortos de las madres que se podrían repetir en los hijos, ella dice, no en todos los casos se repiten esos patrones. Por supuesto que no. Y aquí, ojalá que no. eh, sin embargo, eh, cuando no hay confesión, cuando no hay hablar claramente, cuando no hay hablar verdad, se inserta en el sistema familiar como opción, como opción. Claro, Y tú sabes que todo pecado comienza como opción. claro. Si tú no tienes la opción, no va a haber ese pecado. Pero si la tienes, ¿verdad? Entonces es la semilla que va a producir el pecado. Y cuando O diríamos los pentecostales, pega ese espíritu malvado. sí, pero no me gusta esa metáfora. Es que usted no es pentecostal, por eso es que no le gusta. Lo que Usted es pasa es libre. que sí, lo que pasa es que se han hecho se han hecho eh, se ha extremado
el concepto y se ha llegado a hablar de maldiciones generacionales. Y entonces como, ya, se fueron para otro lado. Es solamente, yo digo, se inserta en el sistema familiar No, como sí, opción. no, sí, sí entiendo. Yo Ujú. como soy pentecostal, yo me puedo hacer bromas a mí A mismo. mismo. Y hay hartos conceptos que con la ayuda del Señor estamos tratando de ir quitando, depurando como eso, por ejemplo. La maldición generacional y otras cosas. Bueno, voy a revisar si hay algún comentario más. Parece que no hay más. No sé, llevamos más de una hora. Le pedimos disculpas a los hermanos que nuestro hermano Pastor Rodrigo estaba en aduana ahí haciendo check-in para poder entrar al país. Se demoró en llegar, pero por culpa mía. Fue culpa mía porque aquí entre hacer esto en vivo, por Zoom en vivo, conectando con Facebook, no es tan fácil para uno que ya no tiene 30 No, años. la tecnología nos pilla. Sí, señor. Si fuera un chico de 15 años, tus hijos o mis hijos hubiésemos entrado puntualmente. Rodrigo, ha sido un gusto conversar contigo diversos temas, quizás salpicado un poco, pero yo creo que los hermanos quedaron más o menos claros este concepto de justicia o la injusticia, del perdón y todos estos temas que hemos conversado así rápidamente. Otro día podemos hacer un taller, o te vamos a invitar a hacer un taller específicamente de un solo tema, pero ha sido un gusto. Como siempre, es una bendición escucharte, hermano. Ok, un gusto también, Oscar. Un Y abrazo. Ya, se echa de menos Chile, se echa de menos tomarnos un café, comer un completo en el Marbella. Ahí si quieres ganamos te un par de cambio, gel. si quieres te cambio. Yo feliz estaría en Dallas nuevamente ahí visitando algunos amigos que hay por allá. Hoy día Chile ni siquiera podemos ir a la playa. Hoy día está todo caótico aquí, todo caótico, pero gracias, brother. Es un gusto nuevamente. Y a los hermanos que están mirando, vamos a seguir haciendo nuestro café entre amigos. Hacía bastante tiempo ya que no lo hacíamos. Pronto, yo creo que la próxima semana, vamos a estar hablando un tema muy, muy importante. Y te lo comparto, Rodrigo, igual, respecto de la teología del sufrimiento. Ay, qué bueno. La teología bíblica del sufrimiento, de lo que nos hace falta en este lado del charco, la iglesia perseguida y todo eso, pero realmente nos hace falta saber más respecto de la teología del sufrimiento y vamos a hablar con uno de los pastores que ha estado allá en el otro lado del mundo con todo esto viviendo. Así que muy atentos y gracias. Dios les bendiga y saludos por casa a Cecilia, a los niños, a la Claudia y a todos Al, los al Diego también. por supuesto, y a toda la tribu que está por allá. Peu Kayan, Creo que ya, God bless you, brother. Dios te bendiga. ya Nos vemos. nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Chao.